conversar con usted. Gracias, Emilio. Doctor, como le mencionaba, yo tengo 15 años y yo quiero preguntarle cómo era Quito cuando usted tenía mi edad. Quito, cuando yo tenía tu edad, llegaba, mira que te digo, la Colón y la Mariscal era ya el norte de Quito. Y donde hoy es el Parque La Carolina, no había ni un solo edificio. Eran unos pastizales, porque acuérdate que había una laguna, yo de eso no recuerdo, pero hace muchísimos años atrás había la laguna de Iñaquito y había solo unos pastizales. Y al sur, Quito, a los 15 años yo creo que iba hasta Solanda, no había más población allá. Y en las parroquias, bueno, ir al Tingo era un viaje. Ahora está todo conurbado que prácticamente ya está muy junto. Muchas parroquias rurales han quedado ya dentro de la urbe y ya está dentro de Quito. Ha crecido muchísimo. ¿Qué ciudad quiere usted en el futuro para los jóvenes de mi edad? Yo sueño con una ciudad en paz, una ciudad pacífica, una ciudad de oportunidades para los jóvenes. Y desde luego una ciudad con un equilibrio ambiental, que no sigamos destruyendo ni los bosques, ni contaminando más los ríos, ni contaminando más el aire, y conservando especialmente el Chocó andino. Ese es un ecosistema muy sensible, es una reserva de la biosfera, eso hay que cuidar muchísimo. Generalmente nosotros estamos de pasada, pero jóvenes como tú y las siguientes generaciones deben heredar una ciudad y un planeta más amigable con el ambiente. Doctor, ¿cómo y para qué llamaría a votar por usted a los jóvenes que tienen un papel fundamental en estas elecciones? Bueno, yo invitaría a los jóvenes a analizar todas las propuestas, porque habemos creo que 12 o 13 candidatos y todos seguramente tienen algo interesante que proponer en su plan de trabajo. Creo que los jóvenes deben leer, deben investigar, deben contrastar y analizar las propuestas y ahí orientarse en las urnas. Jóvenes de los 16 años en adelante ya pueden votar. Claro, el voto es optativo, pero pueden ya hacer uso del sufragio. Y claro, si revisando todos esos proyectos de todos los candidatos, yo me he enfocado más en lo que te acabé de decir, en la franciscana ciudad de Quito, que yo viví a tu edad. A tu edad nunca tuve temor de que me asalten, de que me roben, de que me pongan un arma o de que me den guanto. Íbamos tranquilos en el bus, en la calle, íbamos a la escuela, al colegio, no teníamos esa zozobra que hoy tenemos. Y desde luego Quito era una ciudad más limpia. El Machángara todavía tenía peces a tu edad, todavía tenía anfibios, tenía flora, hoy está totalmente contaminado. Y creo que esos son los temas que yo he puesto como propuesta para que los jóvenes analicen esta propuesta y puedan también beneficiarme con su voto. Doctor, ¿qué lugar van a tener los jóvenes en su alcaldía si llega a regresar a la alcaldía de Quito? Yo creo que es un papel importantísimo de la juventud. Nosotros ya los adultos estamos, diríamos, en mi caso, cumpliendo algo que me motivó a entrar a la política, que es justamente devolverle a Quito unas oportunidades de las que yo tuve cuando llegué acá a esta ciudad. Yo no nací en Quito, pero vine de muy niño y aquí me pude educar, aquí pude constituir mis actividades comerciales, empresariales. Si quieres, mis sueños musicales, logré formar una banda. Bueno, he tenido muchas satisfacciones en mi vida y le debo mucho a Quito. Creo que ese es el motivo por el que hoy estamos de candidatos. Doctor, vamos a entrar ya a sus propuestas, a su plan de trabajo y vamos a hablar de varios temas y los problemas que preocupan a los quiteños. Según la encuesta de Quito Cómo Vamos, los principales problemas que mencionan los ciudadanos son la inseguridad ciudadana, la acumulación de basura,
el tráfico, la mala calidad del transporte público, el ambiente y el mal estado de calles. Por favor, ¿me podría decir de manera puntual qué salidas propone para la inseguridad y la delincuencia que vive en la ciudad? Mira, la inseguridad es un tema muy complejo. No es una competencia del alcalde realmente, como no es la salud, no es la educación, es un tema, de acuerdo a la Constitución, le compete al Estado central. Y dada la gravedad de las circunstancias, yo creo que aquí tenemos que involucrarnos todos, prefecturas, alcaldías, Ministerio del Interior, Policía, Fuerzas Armadas, la ciudadanía, ¿no? Y nosotros desde la alcaldía podemos contribuir para esa ciudad segura. ¿En qué sentido? En la iluminación, en la ocupación del espacio público, en la videovigilancia. Yo creo que la tecnología, y ustedes que son jóvenes, es importantísimo recurrir a la inteligencia artificial para sembrar de cámaras en todo el distrito metropolitano, y eso va a ser o te va a hacer sentir más seguro y va a frenar un poco esa delincuencia común especialmente, ¿no? Esa es nuestra propuesta en el tema de la inseguridad, y coordinar. Inclusive Quito tiene una tasa de seguridad que son 9 millones de dólares. Eso es poner a disposición con las demás autoridades, juntos meter el hombro para devolverle a Quito esa paz que siempre ha tenido. En el tema ambiental, a mí me preocupa muchísimo el tema de los ríos, me preocupa muchísimo las quebradas, me preocupa muchísimo la contaminación del aire, la conservación de los bosques. Eso creo que hay que tener una propuesta muy en firme. Cuesta mucha plata limpiar los ríos y las quebradas, pero no es difícil. También se puede sacar un crédito a 20, 30 años y comenzar limpiando los ríos para que puedan los jóvenes y las siguientes generaciones también vivir en una ciudad sin contaminación. De esa contaminación y de lo que hemos envenenado la ciudad, los ríos, las quebradas, derriban muchísimas enfermedades. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo. La movilidad, hay que seguir mejorando el transporte público. El transporte público ya se da unos pequeños pasos, pero no se ha logrado implementar. ¿Cómo mejorar? El transporte público, mejorarlo primero inaugurando el metro. Ahí hay, por ejemplo, una gran cantidad de porcentaje en cuanto a la movilidad. No es toda la solución el metro, pero haciendo que los buses en la superficie alimenten al metro y tengan comodidad, seguridad, frecuencia y cobertura de toda la ciudad, la gente va a querer tomar un transporte público. Hoy no lo hace y hace todo el esfuerzo para comprarse un auto, porque en el bus te roban, en el bus te maltratan, está lleno, no te paran. Esos son los temas que hay que ir mejorando, y una vez que mejoremos el transporte público per se, vamos a mejorar la movilidad en Quito. Doctor, como usted lo ha podido ver, las calles en Quito están en mal estado. ¿Cómo cambiar esa situación? Igual es con decisión política, o sea, tener la voluntad de mejorar la vialidad. Parte de la seguridad vial es tener una buena calzada, una vereda inclusiva para personas inclusive que tengan alguna discapacidad. En Quito, inclusive personas que caminamos normalmente es un poco difícil, peor alguien que está en una silla de ruedas. Pero las vías hay que darles todo ese tratamiento. Nosotros comenzamos en 10 meses, 180 kilómetros repavimentamos, y seguramente si me hubiesen dejado terminar mi periodo hubiésemos tenido alrededor de unos 700 kilómetros ya repavimentados en toda la ciudad. Yo espero que podamos continuar con ese trabajo. Si soy creyente, si Dios y el pueblo así lo decide, continuaremos con ese trabajo de repavimentación y tener vías seguras y dignas para una ciudad. Doctor, actualmente el centro histórico se encuentra abandonado, con inseguridad, sin iluminación. Es necesario repotenciarlo turísticamente. ¿Cómo hacerlo, doctor? Mira, el centro histórico es un patrimonio no solamente de los que vivimos en Quito, ni de los ecuatorianos, es un patrimonio de la humanidad. Ahí hay una parada del metro en San Francisco. Ese debe ser el punto de partida para rescatar, restaurar, y no solamente en lo arquitectónico,
Cuando está mal una fachada hay que restaurarlo y como es un tema de patrimonio, son especialistas los que lo hacen, la iluminación. Pero los problemas más graves del centro histórico son sociales. Ahí hay problemas de un trabajo sexual que no está regularizado, ahí hay problemas de indigencia, ahí hay problemas de consumo, hay problemas de personas en situación de calle, ahí hay problemas de trabajo infantil, ahí hay problemas de inclusive de temas de salud mental. Entonces, ese es el trabajo realmente importante que hay que hacer en el centro histórico. Más allá de la eliminación de lo arquitectónico que se necesita, hay que entrar a trabajar en esos temas. Muchos son competencia del municipio, otros son competencia del Estado central. Pero nuevamente hay que coordinar con todos esos entes para lograr un centro histórico el más grande y mejor conservado de Latinoamérica y con una propuesta turística que es tan bello ir a un convento que todavía están ahí los curitas, todavía están las monjitas, o sea, todavía se siente esa ciudad desde 500 años. Correcto, doctor. Puntualmente me podría mencionar las obras que plantearía, que planea hacer si regresa a la alcaldía, obras que, por ejemplo, ayuden a descongestionar el tráfico en la ciudad. Bueno, la obra fundamental, y si me preguntas cuál es mi mega, hiper, super obra, sería comenzar a descontaminar los ríos. Eso para mí es fundamental, limpiar las quebradas, mantener el Ilaló, mantener el Chocó Andino, mantener los espacios verdes que gracias a Dios todavía los tenemos, pero no pueden seguirse destruyendo. Y creo que ahí todos los demás temas son solucionables de la ciudad. Hay que hacer vías, sí, habrá que hacer vías, pero sobre todo mejorar el transporte público, sobre todo entrar a un tema de electromovilidad. No puede ser que todavía estemos con el 100% de transporte quemando gasolina y mandando CO2 a la atmósfera, cuando ya Bogotá tiene ya 2000 buses de eléctricos, Chile tiene miles de buses eléctricos, entonces yo creo que hay que propiciar también para una electromovilidad, que ya está la ordenanza, hay que seguir incentivando para que taxis, buses y vehículos particulares puedan moverse con energía limpia, como es la electricidad. Doctor, quiero profundizar en el tema del Metro de Quito. Como usted sabe, han pasado ya 3 administraciones y el Metro de Quito todavía no llega a inaugurarse, no tenemos certezas de que se inaugurará este año. ¿Cómo se operaría en caso de que usted regrese a la alcaldía? ¿Cómo sería la operación, el sistema de tarifas? ¿Cómo sería la operación del Metro de Quito? Mira, el metro cuando yo gané las elecciones estaba en el 63-64% de su culminación y cuando ya me sacaron de mi cargo estaba en 98.74%, o sea, es decir, faltaba solamente un 1 y pico por ciento y lamentablemente, Emilio, los temas políticos, los intereses detrás de una obra de esta naturaleza ha hecho que no se inaugure. Y le veo muy difícil que se inaugure en esta administración porque no hay un sistema único de recaudo, es decir, en cualquier ciudad del mundo tú vas con una tarjetita y puedes ingresar y salir del metro y tomar un bus en la superficie, te sirve la misma tarjeta. La ordenanza la logramos hacer nosotros, pero ya la implementación no lo han logrado hacer. No se puede abrir o inaugurar un metro si no están todos los 14, 15 subsistemas listos para operar, por seguridad y porque debe funcionar una obra de 2.009 millones de dólares. Entonces yo considero que quien gane las elecciones, los próximos comicios, sea alcaldesa o alcalde, tendrá que inaugurarlo en forma responsable y no hacerlo en una inauguración o preinauguración, tal vez por un tema político. También quiero profundizar en el tema ambiental. ¿Cómo realizar, cómo hacer las acciones que usted justamente plantea, por ejemplo, en el tema de los ríos, de las quebradas, del Chocó Andino? Mira, hay un proyecto y estudios que ya se han hecho. Se llama un proyecto Vindobona, lleva el nombre de una hacienda que está acá por la mitad del mundo, en donde como los túneles del metro se hacen unos desagües para que las aguas servidas vayan allá y no al río, y estas aguas servidas se canalicen y generan electricidad cada vez que
se van dando y luego se descontamina el agua. Y una vez descontaminado el agua, al río Guayabamba le llegaría agua limpia. Pero en ese trayecto se va generando electricidad. Y ese, por ejemplo, tiene un costo cerca de $1.000 millones, ¿no? Yo espero y tengo la confianza y la esperanza de que este es un proyecto de 8 o 9 años de duración para limpiar todos los ríos y las quebradas de Quito, pero en un periodo se puede hacer un 30%, o sea, se puede comenzar a hacerlo para que las siguientes administraciones puedan culminar con la limpieza de los ríos, de las quebradas. Y lo otro es netamente voluntad política. Ya hay ordenanzas de uso de suelo para frenar especialmente la deforestación, cortar árboles. Tú sabes que cada vez que cortas un árbol no solamente es el árbol, sino también las especies que viven ahí. Ecuador es un país mega diverso, o sea, hay muchas especies en la noche y en el día, y el choco andino, por ejemplo, hay que protegerlo, digo yo, de una minería irresponsable, ¿no? O sea, al menos en esas áreas protegidas deberíamos no topar para nada y dejarlo y conservarlo para la posteridad, para el futuro del planeta. ¿Usted apoyaría la consulta popular que se plantea de Quito sin minería? Sí, en tanto y cuanto se proteja a estos sitios naturales. O sea, no se puede contaminar los ríos por más necesidad que tengamos, por más oro que encontremos. Cortar árboles, envenenar ríos a costa de un mineral que sí lo necesitamos es muy triste, y eso hay que evidentemente pues detenerlo. Doctor, en el mes de febrero se registró el aluvión en La Gasca, que dejó lamentablemente más de 20 personas fallecidas y múltiples damnificados, daños materiales. ¿Cómo prevenir que vuelva a suceder un aluvión en La Gasca? Bueno, es un tema ambiental y también de prevención de riesgos. Limpiando las quebradas, manteniendo las quebradas, recuperando las quebradas. Lo que pasó en la quebrada del Tejado se llama, allá en la comuna de Santa Clara de San Millán. Esa quebrada ha estado ahí desde que se formó el planeta. Entonces alguien no hizo el mantenimiento, se cortaron ahí algunos árboles y no detuvieron arriba, se autorizó construcción de un cementerio y deforestar los árboles que detienen la naturaleza, y ocurrió esa tragedia por segunda ocasión, porque ya pasó en los años 70 algo similar, y lamentablemente se perdieron 29 vidas. Eso no debió haber ocurrido, no tiene que ocurrir, con lo que te decía, limpiando y recuperando las quebradas, porque son ecosistemas donde hay mamíferos, aves, donde puedes hacer senderismo, reforestar con flora endémica, porque no es nomás de ir a sembrar cualquier árbol, sino estudiar los árboles que son endémicos, propios de nuestra naturaleza típica de aquí de Quito, y reforestar y recuperarlo. Eso va a detener una tragedia en el futuro, porque somos una ciudad en montañas, en las estribaciones del Pichincha, y todo está cruzado por ríos, por quebradas, y eso hay que respetar. Doctor, en breves palabras, ¿por qué quiere regresar a la alcaldía de Quito? Mira, la política, tú que eres joven, es muy difícil y complicado. Me decías al inicio de esta entrevista que desde hace un par de años te ha interesado la política. Y enhorabuena, porque la política, bien entendida, es el bien de los demás, el bien común de la sociedad. Pero también somos seres humanos los que hacemos política, y hay muchas situaciones difíciles de odio, de intolerancia, y que no es tan fácil entrar a la política. Yo no quise seguir en la política, pero más bien han sido las personas que han venido a visitarme a esta misma oficina donde estás tú para considerar una segunda posibilidad. Y cuando vinieron a visitarme 11 barrios de la quebrada del Tejado, de La Gasca, que tú te acabas de decir, ahí fue que tomé la decisión nuevamente de ser candidato, porque yo había prohibido que se construyan cementerios ahí en ese sector y que se corten árboles. Pero cuando me botaron de mi puesto, volvieron a dar permiso para que cortemos árboles y se construya un cementerio. Y ellos vinieron a pedirme que sea nuevamente candidato, y aquí estoy de candidato. ¿Por qué el movimiento Pachacutic?
Son tres movimientos los que se han unido Por supuesto. para auspiciar una candidatura. Para que tú puedas ser candidato, la ley dice que tienes que tener el cobijo de un movimiento político. En este caso han sido tres los que se han unido para presentar un proyecto de Quito y de Pichincha con el magíster Guillermo Churuchumi a la prefectura. Y creo que ahí yo he podido encontrar un grupo que tiene mi pensamiento en torno a la conservación del medio ambiente. En muchas otras cosas diferimos porque somos seres humanos, no podemos coincidir en todo, pero creo que el tema medioambiental nos ha unido y estoy aquí de candidato con ellos. Después de las elecciones, vaya a llegar o no a la alcaldía, ¿usted seguirá en Pachacuti? ¿O seguirá cercano a Pachacuti? Bueno, espero que hayamos hecho una alianza que no sea solamente para un momento, ni para una inscripción de una candidatura, sino que se mantenga una propuesta, un proyecto con mediano y largo plazo, ¿no? Eso sería realmente lo ideal. Doctor, ¿quiénes están en su equipo? ¿Quiénes están acompañándolo en esta nueva contienda electoral? Bueno, realmente han sido vecinos, han sido dirigentes de ligas barriales. Quito tiene una gran cantidad de deporte barrial, han sido líderes de barrios, han sido dirigentes de mercados, 54 mercados que tiene Quito. He podido conversar con muchas personas de la ruralidad. Quito tiene 23 parroquias rurales. Ahí asignamos 10 millones de dólares. Antes recibía, Emilio, cada parroquia $32,000 para hacer muchas obras. De esa cantidad a recibir casi $330,000 ha sido una ayuda significativa para las parroquias. Estoy trabajando con gente que ha venido justamente a pedirme que vuelva a ser candidato. Si quieres, la vez anterior también fue un trabajo casi de la misma naturaleza, pero ahí la deslealtad pudo más que con quienes yo llegué a la alcaldía. Prácticamente me dieron la espalda, pues, y aquí estoy comenzando de nuevo. Para finalizar, para ya ir finalizando, doctor, yo le voy a mencionar a varios personajes y usted me dirá lo primero que se le venga a la mente, ¿de acuerdo? Ya. Comencemos. Santiago Guarderas. Una deslealtad. Andrés Páez. Un político. Luz Helena Coloma. Una dama. Leonidas Isa. Un dirigente. Pavel Muñoz. Un catedrático. Luisa Maldonado. Una luchadora social. Pedro Freire. Guapo. Guillermo Lazo. El presidente actual. Yo quiero preguntarle, doctor, en caso que se vuelva a registrar un paro nacional en la ciudad, ¿cuál sería su posición? ¿Cuál sería su actitud? ¿Sería su posición de diálogo, de apoyo al movimiento indígena, de apoyo a la paz o de defensa de la ciudad como otros actores lo han definido como de defensa de la ciudad y también de rechazo hacia los dirigentes que han venido aquí? Cuando hay una protesta, Emilio, es porque algo no está funcionando. Y yo creo que quienes tenemos el favor del pueblo, si llegamos a ese cargo, tenemos que aprender a sentarnos, a pedir, en mi caso, un hornadito y conversar con las personas que tienen esos problemas, porque son problemas reales. Y el diálogo es el camino para poder entenderse y tener la capacidad de ceder, ¿no? De parte y parte. Dios quiera que no haya más de estos temas que no afecta a uno, afecta a todos y generalmente afecta a los más pobres. Entonces yo espero que nunca más se den esos paros que han sido muy complejos y difíciles, que afectan a la economía, han dejado más desempleo. Y por otro lado, hay que escuchar a los que protestan, ¿no? O sea, cuando alguien protesta, hay que sentarse y decirle cuál es su visión, cómo podemos mejorar esas condiciones. Eso nos ha hecho mucha falta, escuchar, escuchar y escuchar. Ya mi última pregunta, doctor.
¿Cómo le reciben en los barrios? ¿Cómo le dicen en los barrios? ¿Cómo le tratan en los barrios cuando ustedes dan los recorridos? En los barrios me dicen doctor, me dicen loro, me dicen lorito, me dicen loromero. Algunos todavía me dicen alcalde, otros me dicen exalcalde, otros me dicen futuro alcalde. Lo importante es que cuando vamos a los barrios entramos en un ambiente de relación directa con la gente, ¿no? Y muchas veces también hay evidentemente planteamientos críticos para quienes estamos en la política, ¿no? Siempre serán bienvenidos cuando no es con mala fe, ni insulto, ni agravios, pero cuando son críticas, y yo creo que debemos haber cometido muchos errores, somos seres humanos, solo los que no hacen nada no cometen errores, y vamos rectificando y conversando. El pueblo, Emilio, es sabio. El pueblo dice, va, queremos el puente de aquí a acá. Eso nos solucionaría todo eso. Y es decir, el pueblo tiene el diagnóstico, la necesidad y tiene la solución. Cuando vas al territorio, vas con unos zapatos, tenis y te das cuenta las necesidades que tienen. Y si tienes voluntad política, solucionas esas necesidades que muchas veces no es de ingentes cantidades de dinero ni de millones, sino solamente de decisión y voluntad política. Muchas gracias por recibirme. Gracias, Emilio, un gusto.